Quiero comenzar diciendo que muchos de ustedes saben que yo crecí en el ambiente evangélico. Ese fue el ambiente en el cual yo crecí. Desde que nací, ¿cierto? Con mis papás llegamos aquí a Chile en el año 1978, me parece, y de ahí para adelante siempre he estado involucrado de una u otra forma dentro de la iglesia evangélica. He conocido diferentes iglesias y conozco más o menos el ambiente, cómo funciona. Y la verdad es que he visto de todo un poco, ¿cierto? Y existe en general como dos extremos dentro de lo que es la iglesia, ¿cierto? Hay cosas que están entre medio, pero hay como dos extremos dentro de lo que es la iglesia evangélica. Por un lado, existe este extremo son solamente himnos, solamente corbatas, ¿cierto? Solamente estar, ¿cierto? Parado, no se puede alabar, ¿cierto? Y creo que hasta tienen un árbitro que si uno levanta la mano, toca un pito, ¿cierto? No, no puedes levantar la mano, ¿cierto? Porque uno tiene que estar así, rígido, sin hacer nada. Ese es un extremo. Existe el otro extremo dentro de esta gama, dentro de lo que es la iglesia evangélica, en que es un caos pero absoluto, saltando, gritando, cantando, ¿cierto? Haciendo pero absolutamente de todo. Existen estos dos extremos. Por un lado, los que son, por así decir, los conservadores, dicen que el Espíritu Santo se mueve en orden y que los que están a ese lado están locos o están endemoniados, ¿ya? Pero por otro lado, los que están acá dicen el Espíritu Santo se mueve en una iglesia que está viva. Y los que están allá, como no hay ningún movimiento, ¿cierto? El Espíritu Santo está muerto o el Espíritu Santo no se mueve dentro de esa iglesia. Los que están en este lado no hablan nunca sobre el Espíritu Santo. Los que están en este lado no tienen otro tema. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esto, porque estos dos extremos, hablando sobre el Espíritu Santo, estos dos extremos han causado divisiones, han causado problemas, han causado peleas. Entonces hoy día lo que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo, cómo opera y cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe y que podamos nosotros hoy día aprender. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Te queremos dar gracias por esta iglesia. Te queremos dar gracias porque estamos fundamentados en tu palabra, Señor, y realmente queremos hacer lo que la palabra dice siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando nos equivoquemos o no estemos claros en lo que dice tu palabra. Ayúdanos a poder corregir rápidamente y poder alinearnos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos todos en este proceso y ayúdanos a que hoy día sea un día en el cual podamos escuchar tu palabra y realmente entender respecto al Espíritu Santo y qué es lo que dice la Biblia respecto al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Así que estamos en una serie que se llama Doctrina, ya está en una serie que se llama Doctrina, y toda esta serie está basada en el siguiente texto, que es Primera de Pedro, ¿cierto? 3:15, que es el texto que hemos estado viendo, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo lo que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, la razón de toda esta serie es para que nosotros podamos no solamente saber, ¿cierto?, lo que creemos, sino que también podamos saber por qué creemos lo que creemos, ¿ya? Y la primera semana estábamos hablando sobre la Biblia y hablábamos de que la Biblia es la palabra de Dios y fundamentábamos las razones por las cuales nosotros creíamos que la Biblia es la palabra de Dios y comenzábamos con la Biblia porque toda esta serie se desprende de las verdades bíblicas. Entonces no saco nada con hablar 10 semanas sobre la Biblia si no estamos seguros si la Biblia realmente es la palabra de Dios o no. Si no han escuchado ese sermón, lo pueden ver en www.iglesiacristianaquilpue.cl o si no, al final de la serie vamos a tener un CD disponible con todas estas prédicas. Y la segunda semana hablábamos sobre Dios y hablábamos sobre el atributo esencial, el atributo más importante de Dios, que es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Hablábamos sobre esto, sobre lo increíble que era que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, ¿cierto?, que tenía la posibilidad de simplemente eliminarnos, ¿cierto?, así como un bicho, nos da de su gracia y nos permite relacionarnos con Él. Hablábamos sobre eso la segunda semana y la semana pasada hablábamos sobre Jesús, hablábamos sobre Cristo y hablábamos sobre esta pregunta que hacía Jesús a sus discípulos cuando les preguntaba, ¿quiénes dicen
que soy yo, ¿cierto? ¿Qué dice el resto? Que soy yo, ¿cierto? Igual que nosotros ahora, si preguntamos, diferentes personas tienen diferentes visiones respecto a quién es Cristo, pero hablábamos de que la pregunta más importante no es qué es lo que piensa el resto, quién es Jesús, sino quién dices tú que es Cristo, quién digo yo que es Jesús, y eso hablábamos la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Esta semana hice algo muy especial, le di una sorpresa a la Dani. Ella tiene su grupo favorito que es Maroon 5 y nunca había hecho esto antes, lo planifiqué durante 3 meses. Hice como que mis papás tenían que juntarse con nosotros, ¿cierto? Entonces planificamos todo, teníamos que juntarnos con mis papás en Viña y resulta que realmente me voy por otro lado y la Dani me pregunta, bueno, ¿por qué te vas por este lado? Y le dije, la respuesta está en la guantera, abrió la guantera, estaban las entradas para Maroon 5. Solamente una sugerencia para los esposos, el factor sorpresa dentro de una relación amorosa súper buena, ¿ya? Yo lo voy a seguir haciendo porque descubrí algo especial que no había descubierto antes, así que se los recomiendo 100% que lo hagan. Bueno, el punto no es ese, el punto es que llegamos al concierto y se empezó a llenar el lugar, era el Movistar Arena, y cuando comenzó el concierto me di cuenta que la gente estaba cantando, la gente estaba gritando, la gente tenía las manos arriba, la gente estaba emocionada, ¿cierto? Se sabían todas las canciones, había una euforia en el lugar espectacular. Y yo miraba el lugar y decía, wow, esta gente realmente le gusta este grupo, estaba como impresionado de lo que estaba viendo. Pero vi eso que estaba sucediendo en el Movistar Arena, toda esa euforia, y de repente pensé y dije, yo he visto lo mismo, pero en otro contexto. Yo he estado en congresos de jóvenes cristianos donde uno mira, ¿cierto? Y uno dice, hay euforia, están cantando las canciones, están emocionados, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer son lo mismo, pero diferentes contextos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente, uno diría, ¿cierto? En la vida normal, uno diría, hoy que está bueno el concierto, ¿cierto? Por eso estoy tan emocionado. En el ambiente cristiano, uno dice, oye, hubo una presencia, ¿ya? Oye, hubo una presencia en ese lugar. La emoción, ¿cierto? Es muy similar a la otra, pero en el ambiente cristiano uno dice, oye, hubo una presencia del Espíritu Santo, pero en este otro contexto, por fuera uno ve como las mismas reacciones, pero la visión del mundo es como decir, claro, este es solamente un buen concierto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hablar hoy día respecto al Espíritu Santo, la diferencia entre la emoción y el mover del Espíritu. Hay una diferencia entre las dos cosas. Otra cosa, hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos dice esto es bueno y esto es malo, ¿cierto? En el mundo pueden decir es como el angelito y el demonio, ¿cierto? Uno va a tomar una decisión y como que el angelito te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y el demonio te dice sí, vamos, dale nomás, ¿cierto? En el mundo secular uno dice, bueno, esa es la voz de tu conciencia. En la iglesia decimos, esa es la voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos cosas, ¿cierto? Porque hay cierta confusión. ¿Cuál es la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de tu conciencia? Hay una cierta confusión. Entonces, de eso vamos a hablar un poco. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de todo lo que estoy hablando? Es que yo encuentro, ya, creo que estamos de acuerdo, que existe una cierta confusión en cuanto al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Qué es? No es una pregunta de qué. Eso es lo primero. No es una pregunta de qué, es una pregunta de quién. ¿Por qué? Número uno, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, es una persona. Algunos dicen el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es algo que me hace sentir algo diferente, es como un poder, es como una presencia, es como algo ambiguo. Bueno, no, el Espíritu Santo es una persona. La palabra lo dice, Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Uno no puede conocer, ¿ya? Uno no puede conocer a una fuerza, uno no puede conocer personalmente a un poder, uno no puede conocer personalmente a una sensación. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno no bautiza en el nombre de un objeto,
Uno no bautiza en el nombre de una sensación. Uno no bautiza en el nombre de un cierto poder. 2 Corintios 13, 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Uno no puede tener comunión con un objeto, a no ser que uno sea un niño de 4 años, ¿cierto? La Amy el otro día había agarrado un peluche y le había puesto una chaqueta blanca, ¿cierto? Y ella lo tenía y decía que era mi guagua. No, o sea, uno entiende que no es una relación real, ¿cierto? Es una cosa de niño, ¿ya? Uno no puede relacionarse con un objeto, ¿ya? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también es Dios, es Dios. Existe un mito, ¿cierto? Que cuando uno habla del Espíritu Santo, y uno habla del Dios Padre y del Dios Hijo, como que hay como una competencia, ¿cierto? Entre los tres, ¿cierto? ¿Cuál es el primer lugar? Como que hay un primero, segundo, tercer lugar, ¿cierto? Arriba está Dios, ¿cierto? El segundo lugar se lo compiten entre Jesús y el Espíritu Santo, como que eso no está muy claro, pero no. No, el Espíritu Santo es Dios, es igual en jerarquía. Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Va a explicar un poco esto. Esta es la historia de Ananías y Zafira en la iglesia, ¿cierto? Ananías y Zafira, ellos presentaron a la iglesia su ofrenda, ellos dijeron que habían vendido un terreno y dijeron que habían presentado todo el dinero de la venta de esa propiedad, lo habían entregado, ¿cierto?, a los pies de los apóstoles. Le preguntaron, ¿cierto?, si esa era toda la cantidad. Dijeron, sí, esta es la cantidad completa de lo que nosotros vendimos, ahí está el precio. Ellos no estaban obligados a dar todo, no es que estaban obligados a dar todo el precio, sino que ellos habían mentido, le habían mentido, ¿cierto? Y esta fue la reacción de Pedro. Dice, Ananías, reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios, el Espíritu Santo. Dios está hablando de lo mismo, está hablando de la misma persona, del Espíritu Santo, tanto como de Dios, son lo mismo. Iguales en jerarquía, el Espíritu Santo es a su vez Dios. Número 3, el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Cuando habla del consolador está hablando sobre el Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? La siguiente característica, el Espíritu Santo tiene mente propia. El Espíritu Santo tiene mente propia y ora por nosotros. Romanos 8:27 dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Intercede por nosotros, ora por nosotros. El Espíritu Santo, esto es lo otro, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene emociones. Isaías 63, versículo 10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Efesios 4:30 dice, el Espíritu Santo tiene emociones. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. El Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que es? El Espíritu Santo es una persona. Es Dios, igual en jerarquía que Dios, eterno, tiene mente propia, tiene emociones, intercede por nosotros. Y finalmente, el Espíritu Santo forma parte de lo que en teología se llama la Trinidad, forma parte de la Trinidad. ¿Qué es lo que es la Trinidad? Dios, pero en 3 personas, ¿ya? Hemos hablado en las últimas semanas de que Dios Padre es Dios, ¿ya? De que Jesús es Dios, y hoy el Espíritu Santo también es Dios. Entonces uno puede decir, ok, estamos hablando sobre 3 dioses. No, yo pensé que era uno. No, son 3 dioses, pero en uno. Es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son 3, es uno. Ok, me quedó súper claro. Aquí se ve explicado. Mateo capítulo 3, versículo 16.
Tan pronto como Jesús fue bautizado, está hablando sobre el bautismo, ¿cierto? Juan está bautizando a Jesús, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, ahí está Jesús, ¿cierto? Subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, o sea, está Jesús, está el Espíritu Santo, y versículo 17, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Vemos a los tres en un mismo momento. Y la Trinidad, este concepto bíblico, se corrobora en el resto de la Biblia. Son tres, parte de lo mismo, son parte de lo mismo. Algunos lo han tratado de explicar de diferentes formas. Algunos lo explican como un trébol. Es como un trébol, ¿cierto? El trébol que tiene tres hojas, pero son parte del mismo tallo. Otros lo han explicado como el agua, ¿cierto? El agua, de tres formas, ¿cierto? El agua líquida, el agua en vapor también, el agua en hielo, ¿cierto? Los tres son agua, pero están representados de diferentes formas. Otros lo hablan como un huevo, ¿cierto? Un huevo que tiene tres partes, está la cáscara, está la yema, está la clara, ¿cierto? Son parte de lo mismo. Y uno dice, claro, pero ¿no sería más fácil hablar sobre tres dioses? ¿Por qué complicarnos tanto con el tema de la Trinidad? Claro, sería más fácil. Sería más fácil explicar, hablemos de tres dioses nomás. Pero no sería bíblico. No sería bíblico. La verdad es que Dios, en el concepto de la Trinidad, no es como nada. No es como nada. No podemos explicarlo. Porque cuando nosotros explicamos algo, ¿qué es lo que hacemos nosotros para explicar algo? Ya, uno habla, por ejemplo, de una chaqueta. Hoy sí, me encantó esa chaqueta. A ver, ¿cómo era? Bueno, era como la que tenía esta otra persona, pero con más botones. Entonces, como que uno toma de lo que uno entiende para poder explicar otra cosa. Cuando uno habla sobre un sabor, por ejemplo, uno dice, claro, es como la guayaba, pero tiene como un poquito sabor a naranja, ¿cierto? Como que uno toma elementos que uno ya entiende para poder explicar una verdad para que la otra persona entiende. Lamentablemente, Dios, la forma de Dios no puede ser comparado con nada. Por eso es que es tan difícil explicar a Dios. Por eso es que es tan difícil explicar la Trinidad. ¿Con qué puede ser comparado si Él es la fuente de todo? Dios es indescriptible. 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 Uno dice, pero es que no lo entiendo, quiero entender a Dios. No lo entiendo. Qué bueno que no lo entienda. Qué bueno, porque si nosotros entendiéramos a Dios, podríamos decir, ya, este es Dios. Ya, ahí está Dios, te lo explico, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? No, eso nos transformaría a nosotros en Dios. Tendríamos la autoridad sobre esto que estamos describiendo. No podemos describir a Dios. Dios es indescriptible. Y la Biblia lo que hace es que nos da una ventana hacia ver a Dios. Nos podemos ver un poco sobre Dios y de hecho tenemos que estar tranquilos con eso. Tenemos que estar tranquilos con eso. De hecho, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora dice, vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces, está hablando de la eternidad, pero entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. La Biblia nos dice claramente, nosotros no podemos comprender a Dios. Lo vemos parcialmente. Isaías 40, versículo 28 dice, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creado de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y esta es la parte más importante. Su inteligencia es insondable. Es insondable. No podemos entender a Dios. Salmos 145, versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Dios es indescriptible. Nosotros podríamos tratar de describir a Dios, tratar de explicar la Trinidad. Podríamos hablar de que la Trinidad es como un trébol, que es como el agua, ¿cierto? Que es como un huevo, ¿cierto? Como de diferentes formas. Pero la verdad es que la Trinidad es una palabra inventada para nosotros poder entender un poco de lo que la Biblia nos está hablando, pero el nosotros pensar que podemos entender absolutamente todo, eso es imposible. Ahora, la parte más importante, ¿cómo se aplica el conocimiento del Espíritu Santo a mi vida? ¿Cómo se explica el entendimiento del Espíritu Santo a mi vida? ¿Cómo se explica? Ya, se explica de la siguiente forma. Jesús, después de su ministerio en la tierra, llegó a un punto en que Él se iba a ir, ¿cierto? Había resucitado y todo, y llegó a un punto en que Él se iba a ir.
Entonces él dice sus últimas palabras antes de irse, ¿cierto? Dice sus últimas palabras. Cuando alguien dice las últimas palabras es porque es importante, ¿cierto? Cuando alguien se va a ir de viaje, dice sus últimas palabras, es importante. Si alguien va a fallecer, dice sus últimas palabras, es importante. Jesús podría haber dicho cualquier cosa, y de todas las cosas que Jesús decidió decir antes de irse, fue esto. Hechos 1:5 dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dice, yo me voy a ir, pero en pocos días ustedes van a ser bautizados, no con el bautismo de Juan, sino que sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo. Eso es lo último que dice. Después, Hechos 1:8 continúa hablando y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, yo me voy a ir, pero en un poco tiempo va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y van a recibir poder, y el resultado de ese poder va a ser, no que van a empezar a hablar en lengua, aunque ese es otro tema, no que van a empezar a saltar, aunque ese es otro tema, no que van a empezar a profetizar, aunque ese es otro tema, sino que el resultado de que ustedes reciban el Espíritu Santo va a ser que ustedes me van a ser testigos. Ese va a ser el resultado, ¿ya? Luego, Hechos 2, del 1 al 2, dice, estaban esperando que llegara el Espíritu Santo, que se cumpliera lo que Jesús dijo. Hechos 2, del 1 al 2, dice, pero llegó el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Estaban todos juntos, dice, en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, llegó el Espíritu Santo, se cumplió lo que Jesús había dicho. El resultado de esto fue que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ahora, no está hablando sobre un término que se llama glosolalia, que es un lenguaje irreconocible. Acá en el griego lo que está diciendo son diferentes idiomas. Empezaron a hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que estaba representado en ese momento fue la transición de Israel hacia la iglesia. En otras palabras, el mensaje que era solamente para Israel como resultado de la venida del Espíritu Santo ahora se expandía por todo el mundo. Y lo que estaba pasando en ese momento era una representación de que el lenguaje no era solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora era para todos, era para todos. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de que él se llenó del Espíritu Santo? Empieza a predicar, empieza a testificar. Hechos 2:41. El resultado de la predicación de Pedro, aquí dice, así pues, los que recibieron su mensaje, dice, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Por lo tanto, la respuesta principal del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es testificar. Y lo que es cierto para Pedro, era cierto para la iglesia, y lo que es cierto para la iglesia de ellos es cierto para nuestra iglesia, y lo que es cierto para nuestra iglesia es cierto para cada uno de ustedes. El resultado principal de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros comencemos a testificar. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que testifica. Entonces aquí está la pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Estamos testificando? ¿Estamos llevando este mensaje que nosotros nos transformó nuestra vida? ¿Lo estamos llevando a nuestro círculo? ¿Lo estamos llevando a las personas que conocemos? ¿Le estamos hablando a las personas con las cuales nosotros interactuamos sobre este mensaje que cambió nuestra vida? ¿Lo estamos haciendo? Creo que es una buena pregunta. Creo que es una buena pregunta. Esta semana comenzamos nuestro ministerio Celebremos la Recuperación. Y estuvo espectacular. Hay personas, muchos de ustedes estuvieron ahí, yo estuve ahí, y estuvimos conversando sobre temas que nos impiden, ¿cierto?, ir avanzando. Hay cosas que tenemos que nos impiden avanzar.
Esa semana, la semana pasada, celebramos la recuperación y estuvo espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque no hay gozo más grande que poder acercarse a una persona que no conoce a Cristo y poder presentarle a Cristo. No hay gozo más grande. Y ese gozo que yo siento al hacerlo es el mismo gozo que todos nosotros deberíamos sentir. Y cuando alguien pasa de la muerte a la vida, la palabra dice que en el cielo hay una fiesta. Eso tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con esto voy a terminar. Hay una serie de televisión que con la Dani veíamos siempre que se llamaba Seinfeld. Una serie de televisión más o menos antigua que nos gustaba verla, nos daba mucha risa. En uno de estos episodios de la serie había una persona que se había accidentado. Esta persona que se había accidentado y que necesitaba ayuda urgente, llamó por teléfono a su mejor amiga. Ven a ayudarme, le dijo. La mejor amiga estaba en la fila para poder comprar su dulce favorito. Entonces dice, ya, voy al tiro para allá. Ok. Cambia la escena, esta persona la está esperando a que llegue, resulta que ella llega con el dulce en la mano. Y él le entra una duda, dice, tú me dijiste que estabas en la fila para comprar ese dulce que tanto te gusta, yo estaba accidentado y ahora tú llegas con el dulce en la mano. Dice, ¿hiciste la fila antes de ir a ayudarme? Y ella como que se incomoda, ¿cierto? Dice, sí, bueno, pucha, es que me encanta este dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaba en eso y pensaba en nuestra iglesia. Y yo digo, hay personas que nos necesitan con urgencia, con urgencia, con urgencia, con urgencia. Y muchas veces nosotros nos entrampamos en cosas que son periféricas. Entonces, lo que quiero que hablemos hoy día, lo que quiero que pensemos hoy día, que nos llevemos en nuestros corazones, ¿qué son esas cosas periféricas que están impidiendo que nosotros vayamos y que actuemos en el resultado específico, el más claro, el bíblico, que es cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, que es poder entregar ese mensaje que nosotros tenemos que entregar? Hay gente que nos necesita urgente y a veces pienso que el mayor anhelo del diablo, de nuestro enemigo, no es necesariamente que caigamos en algún pecado específico, porque a veces nos obsesionamos con eso. No es que caigamos en algún pecado específico, sino que nos tenga perdiendo el tiempo, haciendo cosas que son periféricas, cuando lo más importante es entregar el mensaje de Cristo. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte gracias por esta palabra. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Queremos someternos a tu voluntad, reconocer que tú eres Dios soberano. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a entender la naturaleza del Espíritu Santo, que nos ayudes a poder relacionarnos con tu Espíritu Santo de la manera en que nosotros debemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder entender que el resultado de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros comencemos a testificar, tal cual como lo hicieron en la iglesia primitiva, tal cual como lo hizo Pedro, tal cual como lo deberíamos hacer cada uno de nosotros, teniendo este mensaje que nos quema por dentro, Señor. Entregarte a ti, a las personas, Señor. Oramos por esto, te damos gracias, levantamos tu nombre, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.